mil gracias por la inmerecida presentación. Muchísimas gracias por la asistencia a todos los que habéis podido venir, a los que no también. Yo sé que la resaca es dura. Entonces, tampoco voy a estar aquí pasando lista ni nada de eso. Ni nada. Eso sí, los que han venido tienen un regalito. Prometido es deuda. Los que vienen tienen un regalito. Luego los sacaré. Y muchísimas gracias, Ren. Es que, a ver, antes de nada, yo quiero agradecer a mucha gente el poder estar aquí hoy. En primer lugar, a la comisión de lectores del certamen internacional de la novela histórica de Ciudad de Úbeda. Esos son los primeros, a los que los quiero agradecer, porque son el primer filtro con el que se encuentra un autor y con su benevolencia o con sus apuestas, ¿a que no gana este? ¿A que sí? ¿A que no? No lo sé. Pues me han permitido llegar a ser finalista de un premio hoy tan codiciado y tan referente también, en la novela histórica española y también internacional, porque es internacional. Y también les quiero agradecer muchísimo a mis señores don Carlos Alonso, doña Conchi Gábana, que están aquí, porque también ellos han confiado en Caravaggio, en un granuja como Caravaggio, otro como yo, y hemos sacado adelante este proyecto que a mí me está encantando. Yo no sé cómo los ganadores tienen que estar, que no caben en sí, porque yo estoy contentísimo de estar aquí con todos, con todas las que habéis venido, de estar en Úbeda tan magníficamente atendido, con Ren, en esta nube de gloria y de fama, ¿no? Y tal. Y si estoy yo encantado, pues ya, los ganadores tienen que estar transportados Y antes de que se me olvide también, el mucho rigor de Conchi Gábana, a la que admiro profundamente por esa manera de encontrar los errores. Aquí se te ha repetido, aquí repites un tienes y aquí pone un tengo. Entonces, en 3 párrafos más adelante, es verdad, ¿cómo se me ha podido pasar eso? Entonces, esa atención editorial que yo no había visto nunca, pues la tengo que agradecer, porque la admiro además. Y también tengo que agradecer a mis amigos, los primeros lectores, Patricia, que está allí al fondo, mi señora, que está ahí haciendo la foto. La he interrumpido justo cuando está haciendo la foto. Bueno, también le tengo que agradecer a ella, que es la primera lectora, y también a Pedro Marine, a Santiago Miralles, a Ana Espejo, a Fernando Arias, a mis amigos de La Discreta también, que antes leyeron la novela y cuando, unánimemente, pero no a la vez, sino en tiempos separados, me llamaron para que al llegar a una parte de la novela, todos invariablemente me llamaron o me escribieron un WhatsApp o algo para insultarme gravemente, para decirme, eres un miserable, cosas peores, y cosas peores. O mi señora, que estuvo un día entero sin hablarme, después de llegar a esa parte, pues fueron la confirmación de que ahí había algo que merecía la pena y que se podía presentar a un premio de novela, aunque fuera para darles un susto a todos los que estuvieran metidos en el asunto. Y por eso también lo quería agradecer. Y yo también quiero advertirles, yo he traído una presentación que no voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho peligro. Yo, si me pongo a hablar de Caravaggio y voy a ciegas, no sé lo que no se te ha pasado. Se ve ahí. No, igual. Esta, ¿no? Si yo me pongo a hablar de Caravaggio y me pongo a hablar de los pormenores de la vida de Caravaggio y tal, pues me puede pasar como el otro día, en Belumartis, me llama Francisco García Campa de Belumartis, nativo, vamos a hacer un monográfico de Caravaggio con
con los caballeros de Malta. Y digo, pues venga, vale, venga, sí, me lo preparo para tal día. Luego resulta que iba a venir David Nievas Muñoz para conducir el programa. Digo, madre mía, ya le hemos liado, porque David Nievas Muñoz es la facundia en estado puro, y entonces los dos, hablando de un tema que nos guste, tenemos muchísimo peligro. Bueno, yo cumplí con mis 2 horas acordadas del podcast, ahí habíamos acordado 2 horas, pues 2 horas. Pero luego la cosa se fue extendiendo, dimes, diretes, preguntas, ampliaciones, relaciones, Caravaggio y la novela tal, Caravaggio y la tecnología de su tiempo, porque también tiene gran importancia, el tiempo de Caravaggio, las espadas, no sé qué, los duelos. Empezamos a hablar y pim, pam, pam, pim, pim. 5 horas estuvimos ahí en directo, que no me lo invento, lo pueden comprobar, ahí está en YouTube, porque tuvieron el valor de colgarlo encima. Toma, pues sin edición ni nada. 4 horas, 50 minutos o 55. Bueno, pues nos lo pasamos muy bien, pero claro, eso es disuasorio. Entonces, hoy me he venido preparado con mi chuleta para no enrollarme mucho, vamos a ir al grano. ¿Y sabes lo que me falta? Un reloj. Estamos perdidos. Yo tengo. Cuando estemos cerca de la hora, que alguien me diga que vamos cortando, ¿vale? Cuando falten 10 minutos para que yo me entienda, y así ya vamos cortando, porque no me lo he traído. Bueno, a pesar de que digas realmente que es disuasorio estas 5 horas hablando de Caravaggio, yo tengo que prevenir a nuestro público y decirle que realmente la obra se lee muy bien. No me atrevería jamás a decir que es una obra ligera, ya que la atención de los detalles relativo a Donate dentro de la propia trama es absolutamente fascinante, desde la forma en la cual los hombres se relacionan con sus propias armas hasta algo que a mí, sabéis que me toca de manera muy personal, y es el hecho de cómo construye a las mujeres, que son extrañamente mujeres como que tienen pensamientos propios, claro, y alma y vivencias propias. Eso claro. Es una rara avis un poco en el mundo de la novela histórica, el hecho de que haya un autor que construya a mujeres que hablan entre ellas de algo que no sean hombres. Naturalmente. Vamos a ver, yo entiendo que la novela en general y la novela histórica en particular, pues a veces arrastra ciertos clichés, ciertas servidumbres a una tradición que nos ha enseñado que los protagonistas activos son los varones y las mujeres pues tienen poco margen de maniobra. En el caso de Caravaggio yo tenía un problema con un personaje, que Caravaggio es muy claro, es un tipo muy tóxico, ¿eh? Caravaggio es un machorro tóxico de manual, entonces metido en cuestiones de prostitución, y no siempre como cliente, ¿eh? O sea, también era proxeneta, se apunta, que posiblemente pudiese serlo. Yo procuro no olvidar nada. Entonces, que figuren ahí mujeres fuertes, pues en principio era un reto. Pero claro, luego empiezas a documentarte. Yo soy un obseso de la documentación. Como digo muchas veces, ahí está parte de la diversión de escribir novela histórica. Te tienes que documentar y tienes que disfrutar haciéndolo. Y cuando estás documentándote, de una cosa te vas a otra, de aquí te vas allá, y empiezan a brotar historias increíbles por todas partes. Esa fue la razón también por lo que La isla de Caravaggio es una novela más bien coral, una novela hecha de retazos de muchas vidas que confluyen en la isla, pero que no se limita esa mirada a Caravaggio. Caravaggio es el hilo conductor. Yo a Caravaggio lo he utilizado como la liebre de un canódromo. Entonces, Caravaggio es el arranque de la trama, y luego hay muchas historias que giran alrededor de él. Muchas de ellas han brotado de la documentación también. O sea, hay algunos personajes absolutamente fascinantes que son desconocidos, como Inocenza la Gocitana, que es la prostituta de Malta, es auténtica. Esa no me tuve que inventar nada. Dije, ¿de verdad esta mujer existió? Pues sí, es un personaje secundario, pero con importancia
con cierta importancia pues, en la segunda parte del libro, por ahí. O los que rodean a Caravaggio, el mundo de Lampa que rodea a Caravaggio y el mundo de granujas que tenía alrededor, pues es un mundo vivo, un mundo pululante en los bajos fondos de Roma o en la Nápoles de los españoles, la Nápoles del dominio español. Una Nápoles donde sale ahí en el... Yo no quería describir Nápoles, no quería describir... Porque cuando te pones a describir en una novela histórica a veces, es como si en una novela actual te pusieras a describir un autobús. Y eso no tiene sentido ninguno. Que te pongas a describir un autobús, o un cinturón, o yo qué sé, o unas gafas. No, en una novela histórica tienes que describir las cosas que deben ser escritas para que ellos entiendan. Entonces yo prefiero mostrar. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en vez de explicar pues, la influencia de los españoles en Nápoles y tal, pues pongo a qué huele el chisporroteo del ajo con el tomate que se está empezando a introducir allí en Nápoles, porque los españoles también van trayendo chocolate y traen tomate de las Indias lejanas y empieza a usarse. Ese tipo de detalles yo creo que le da más vida, que le da más consistencia a una narración que pues la larga explicación que te puedes encontrar. Y luego pues es que yo he aprendido muchísimo con esto y me ha interesado mucho, y aprovechando que hay aquí tantos aficionados a la narración, no solamente lectores sino también escritores, yo he de decir que he disfrutado muchísimo aquí en Úbeda, encontrándome con tantos aficionados a la narración y compartiendo trucos, compartiendo malicias y compartiendo los pormenores de las cocinillas que tenemos en la novela. Eso creo que es interesantísimo y si me apuran, yo voy a dejar de hablar de Caravaggio de su época, me preguntan luego lo que quieran, ¿vale? Y me voy a meter más por esos vericuetos que me han parecido interesantísimos. La otra noche, por ejemplo, pues ya después de la cena, las copas, no sé qué, no sé cuántos, pues estamos ahí, Olaya García y yo. Olaya hizo una novela magnífica, que la tengo por aquí, que me la he traído para que me la firme, ¿vale? Que es Ritos de Paso. Bueno, pues yo cuando vi Ritos de Paso, ¿vale? Cuando yo vi Ritos de Paso, casi me da un síncope. ¿Por qué? Porque yo estaba escribiendo La isla de Caravaggio, me la llevaba y la tenía ya terminada, casi, y me la encuentro por ahí. Pero bueno, entonces, digo, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Falsa alarma. Luego me la busqué, la cogí, no me la leí, porque le dije a Olaya, no me la leí, ni loco, porque digo, no me vayas a influenciar, no que me influyes, no quiero, ¿no? Entonces, después, solamente después de escribir La isla de Caravaggio, cuando la miro, pues veo que no se parecen en nada, no tienen nada que ver. Y eso que Olaya había hecho muy bien los deberes, se había apartado de los tópicos sobre Caravaggio, cosa que yo también, por supuesto, he hecho. He huido del Caravaggio mítico que sale siempre mencionado o recuperado en el siglo XX, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque aunque haya elementos que se parecen necesariamente entre las dos novelas, igual que yo que sé, la novela que ha sacado ahora Santiago Posteguillo, pues tendrá poco que ver con otras novelas sobre Julio César que se hayan publicado anteriormente, ¿no? que se hayan leído, porque la mirada es diferente, porque la atención se pone en elementos distintos y porque cada uno al final novela, fijaos, esto es un truco muy bueno, esto es una cosa muy importante. En realidad el novelista de novela histórica no novela con novela histórica, o sea, no novela con la historia, novela con lo que falta de la historia. Tienes que novelar con lo que no está, tienes que novelar con los huecos. Como si te sirven un queso y te fijas en los agujeros. Pues no, mira, Olaya, hablando del rey de Roma,
Bueno, pues... Porque yo tengo una pregunta. Has hablado del proceso de documentación. ¿Cómo es realmente tu proceso de escritura con una novela? ¿Eres más un tipo de escritor? Sé que te documentas muchísimo, sé que, como hemos dicho antes, el demonio está en los detalles y que en tu novela eso queda absolutamente claro. ¿Sueles encontrar una novela en la cual ningún personaje secundario, ningún personaje de la obra ha salido de la imaginación del propio autor? Es decir, eso es, me parece ya de por sí uno de los argumentos más importantes para leer la obra, ya que es muy cómodo coger un personaje ficticio, un protagonista ficticio, ponerlo en un contexto y construir una historia teniendo un contexto histórico documentado. Pero en tu caso, ¿cómo surge La isla de Caravaggio? ¿Cómo surge tu proceso de escritura de novelista histórico? ¿Y cómo lo llevas a cabo? Caóticamente. Me lo imaginaba. Esa es la respuesta, ¿vale? O sea, con un caos total, porque empiezas a leer, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Yo leo, anoto, lleno montones de cuadernitos, me olvido de lo que he puesto, luego lo vuelvo a ver por ahí. Tengo grabaciones, también voy grabando, me voy aquí, me voy allá, me voy a una exposición, a la otra, voy mirando. Cuando el otro día estábamos hablando sobre Caravaggio, ¿cuándo se nos ocurre escribir una novela de Caravaggio? Pues a Olaya o a mí se nos ocurre de la misma manera, sorprendentemente, ¿no? Que fue fue en Malta, ¿no? Visitando Malta, ¿no? Entonces ella me contó que delante del oratorio, yo dije que eso a mí no me fue posible porque resulta que el oratorio, la pintura del oratorio de Caravaggio, la de la decapitación de San Juan, pues resulta que está en restauración. Cuando fuimos allí, Patricia y yo, y me quedé con una cara. Bueno, pero sí, es verdad, todos compartimos ciertos mecanismos, pero luego, como repito, es en los huecos en lo que nos fijamos, es en lo que no hay, lo que nos permite meter ahí la imaginación y también el explicar, porque muchas veces tienes que explicar una situación muy compleja, la tienes que reducir a elementos narrativos. Pues no te puedes olvidar de que no estás escribiendo un libro de historia, estás escribiendo una novela, estás escribiendo una narración para complacer también a un montón de escritores. Y ahí también me voy a el proceso de escritura, o el proceso que a mí me ha enseñado mucho, pues mi experiencia, como hablábamos el otro día, Alan y yo, Alan Pitronello, que estás ahí, hola, y estábamos hablando el otro día de la experiencia de jugar al rol, el jugador de rol. El jugador de rol tiene, cuando uno es el árbitro de una partida, tiene la responsabilidad de crear la partida haciendo disfrutar a la gente. Tú no le puedes imponer a nadie tu rollo, tú tienes que pensar en esa satisfacción, tienes que eliminar partes que estaban muy elaboradas, tienes que quitar subtramas o tienes que hacer lo que sea para que aquello se quede como se tiene que quedar, para que la gente lo pase muy mal y consecuentemente lo pase bien, porque el juego de rol es eso y un poco también una novela histórica también tienes que hacérselo pasar mal a la gente, por eso coseché insultos y improperios, ¿no? en alguna parte de la novela. Y hay una cosa que me halaga mucho, y es que me digas que todos los personajes son reales, tienen la textura de lo real porque todos están inspirados en alguien o inspirados en algo, pero evidentemente es una novela, y entonces en la novela tienes que contar también con personajes ficticios que los tienes que crear. Eso sí, a todos ellos hay que insuflarles vida y no pueden ser bustos parlantes. Entonces, si un personaje te desagrada mucho, por mucho que te desagrade, yo tengo un truco, eso lo decía Peter Ustinov: ningún malvado sin corazón, ¿no? Ningún héroe sin debilidad, ningún malvado sin corazón. Me quedé con esa frase de Peter Ustinov, un actor con mucha sensatez, y es verdad, tienes que, a todos los personajes, vamos a ver, el primer autor que conozcamos, que es el Dios Padre de la Biblia, tiene que insuflar algo suyo a sus criaturas para hacerlas vivir. Y entonces a las criaturas de barro les tienes que echar el aliento divino para que se muevan. Tú tienes la obligación de darles algo tuyo, a los buenos y a los malos, a los hombres y a las mujeres.
hay que darles vida, y para eso les tienes que dar algo muy querido tuyo. Incluso aunque sean personajes despreciables, les tienes que dar a veces algo tuyo, a veces algún rasgo que tú has observado en algunas personas, pero que tiene que estar vivo, que tiene que estar, tiene que tener el aliento de la vida. Si no, eso es un guiñol, en el que se ven las manos con las marionetas, ¿verdad? Y eso yo procuro huir de ello. Bueno. Y yo entiendo la novela de una manera. Hay alguien que me dijo el otro día, ¿fuiste tú? ¿Novela progresiva? No. ¿No? ¿Quién lo dijo? Yo no me acuerdo. Eran muchas copas y muchas... Bueno, alguien habló de novela progresiva. La novela progresiva. Yo digo, ¿eso qué querrá decir? Entonces mi referencia era pues el rock progresivo. Digo, pero como al estilo del rock progresivo y tal. Sí, algo así. Es decir, una cosa en la que trasciende los límites de lo que tienes ahí, de las constricciones que te impones, porque la novela histórica tiene sus propias constricciones, es como un soneto. Tú no puedes escribir un soneto de 20 versos, te pongas como te pongas, tienes que escribir un soneto de 14 versos o los 14 versos con el estrambote, y la rima tiene que ser consonante, y no hay más cáscaras, y tiene que ser así y así. La novela histórica también tiene sus imposiciones y sus constricciones, pero esas constricciones, lo que, a mi juicio, lo que potencian es la astucia, también el interés por superarlas, por superar esas limitaciones que te impone el vaso que tienes ahí. Entonces, la novela de aventuras o la novela de capa y espada, porque esto es una novela de capa y espada, tiene unas ciertas constricciones y tienes que tener fugas. Bueno, Caravaggio es fácil, ¿no? Con las de las fugas estaba arreglado, pero tiene que tener amistad, tiene que tener amores, tiene que tener amores rotos, tiene que tener un montón de elementos inherentes ya a la novela de capa y espada que tú tienes que escribir desde la perspectiva de que ya no estás en el siglo XIX, que estás en el XX, que ha estado por ahí la generación perdida, ha estado yo en Dos Pasos, ha estado Proust, ha estado todo el mundo, y tú tienes que darle a eso una mirada moderna, y yo procuro hacerlo. Yo he procurado ahí a tenerme, por ejemplo, pues un esquema narrativo muchísimo más moderno, pero respetando incluso el lenguaje de la época. O sea, no solamente en los parlamentos de los personajes, que eso sí que me lo impongo, Yo cojo el corde y el diccionario de la Real Academia y procuro que no haya ningún parlamento fuera de lugar, que no se utilicen palabras que no se utilizarían en la época. Procuro que sea legible, procuro que todo el mundo pueda disfrutar de ello, pero también me impongo ese rigor y me limito mucho. Un personaje no puede hablar, yo qué sé, de sociabilidad en el siglo XVI, ¿no? O XVII, al principio del XVII, no se puede hablar de ciertos términos, o no se pueden utilizar ciertas expresiones. Y eso sí que procuro, o pensar de cierta manera, no se puede pensar de una manera actual. Tiene que pensar tal y como ellos eran en la época, o tienen que pensar como ellos vivían y como ellos, con arreglo a la cultura y a la educación, a las ideas que ellos tenían en la época. Nativo, a mí me sabe mal pararte porque lo que estás contando es muy interesante. Claro. Pero si no me equivoco, ya no sé la presentación termina en medio. No, vale. Bueno. Sí. Pues yo voy aquí como otro de Me he preocupado porque sé que tienes cosas reservadas. Claro. Y... Bueno, mira, todo esto de la literatura histórica está muy bien y todo esto, pero mira, fíjate, me voy a saltar hasta mis notas y me voy a ir a un ejemplo, ¿vale? Esto de los huecos de la historia, Caravaggio y los huecos de la historia, se podría titular Pues mirad, aquí tengo una presentación que he traído. Bueno, eso es la famosa pista de palacorda, o una de la época, ¿no? Unas pistas de palacorda donde se jugaba a la palacorda o a pelota, que era como se decía en España. Ahí tenemos una sala en París y otra una es de París, esa me parece que es de París,
la de arriba, ¿se ven? No se No ve. se ve, bueno. Pues esa es de Roma, la otra es no, esta es en París, la otra es en París, esta, bueno, da igual. Y la esgrima, por ejemplo, pues la palacorda y la esgrima. Hay muchísimas teorías sobre qué pasó en esa pista de palacorda en Roma, cómo Ranuccio Tommasoni terminó su vida a manos de la espada de Caravaggio, que es el detonante de su fuga, que es el detonante de la isla de Caravaggio. En la isla de Caravaggio empezamos justo después. Yo no cuento ese suceso capital de la obra, ese OK Corral en el que van a enfrentarse dos bandas rivales. Yo eso me lo salto, me voy a las consecuencias, ¿no? Y luego aventuran qué pasó, porque no se sabe exactamente lo que ocurrió, y sí se sabe, ¿eh? Parece ser que hubo una reyerta y que eso fue pero no fue una discusión por una partida de pelota, evidentemente. Había algo mucho más complicado, había mujeres implicadas y tal. Bueno, aquí tenemos a Aloz, el gran constructor de Malta, el iniciador de la construcción de Malta tal y como la conocemos ahora. Porque si vamos ahora a Malta no se parece en nada a cómo era en los tiempos de Caravaggio, ¿eh? Malta era un fortín, sí, tenía sus construcciones militares, pero ahora mismo ya es más bien un cofre barroco, una construcción barroca bellísima, que yo le aconsejo a todo el mundo que visite. Pero no se parece en nada a cómo era en los tiempos de Caravaggio. Yo he procurado que se vea la isla llena de andamios, llena de obreros, de gente que está trabajando en el gran acueducto de Winacourt, o Viñacourt, como se debería pronunciar, de Viñacourt, de todas las mejoras que él estaba llevando a la isla. Y además tienen una parte narrativa importante. Eso sí, no voy a meter ahí un elemento ambiental para que todo el mundo vea lo listo que soy, no, o cómo me he sabido la historia, no. Eso está ahí porque en un momento dado tiene que funcionar dentro de la historia, ¿no? Y aquí el señor Aloz está acompañado por el pajecito, por el hijo de Octavio Costa. Hay quien dice que no es él, hay quien dice que sería luego otro gran maestre de la orden. Bueno, yo considero que es el hijo de Octavio Costa, que además me viene muy bien. Aquí, por ejemplo, pues, este es un ejemplo de eliminación, de simplificación de la historia. Octavio Costa tenía 13 hijos, solamente se le había muerto uno. No está mal, ¿eh? Para una progenie de la época que te sobrevivan 13, te sobrevivan 12 lleguen a la edad adulta y solamente con un muertito, pues no estaba nada mal. Pero a mí eso no me da juego literario, o no me quiero centrar en eso. Hubo un momento en la redacción en la que jugaba yo con dos hermanos Costa, pero los quité, porque era una distracción. Entonces, al final lo resumo en la relación que tiene Octavio Costa con su hijo Alessandro, ¿vale? Claro, porque lo que a lo mejor no sabéis es el hecho de que en la obra se describen muchos de los cuadros de Caravaggio y te describe exactamente dónde está la trampa en cada uno de ellos. Es decir, cómo Caravaggio se presenta ante los ricos y los poderosos, presenta unos cuadros, unos retratos maravillosos, pero que siempre esconden algo irreverente. Por ejemplo, pues retrata a las vírgenes, utiliza como modelos para las vírgenes a las prostitutas. San Juan es uno de sus grandes amigos, un matón, que es Petronio Topa, lo cual es considerado una irreverencia enorme. Y todo esto te lo va contando la obra, porque hay un debate interno entre las personas que creen que Caravaggio es un genio y los que creen que es un bruto con pincel. Sí, así es. Bueno, mira, aquí por ejemplo yo cuando vi este cuadro en el Louvre me asombré mucho porque creía, yo no sé por qué, siempre había pensado que se ofrecía un detalle de la pintura, que la pintura estaba incompleta por alguna razón. Cuando yo lo vi entonces dije, qué tonto eres, nunca te has dado cuenta que ese es el cuadro, ese es el corte que tiene el cuadro. Claro, el paje ese está entrando, está moviéndose y parece un fotograma,
que falta movimiento ahí. Enseguida ese chaval, en cuanto dé un paso más, se va a poner por delante del mismísimo maestre. Y el Alot de Winacourt, que está ahí tan feliz posando con una armadura que no es la suya, por cierto, porque le pone el cuerpo, le pone otro cuerpo que no le corresponde. El Alot de Winacourt estaba bastante más gordo. Bueno, pues Alessandro es un ejemplo también de esta economía narrativa o de esta función que yo quiero resaltar. Sí es importante la historia de Alessandro Costa, claro que lo es, porque Ottavio Costa, su padre, quiere que lo sea. Es el artífice real, el que lleva a Caravaggio a la isla, el que quiere que aquello se mueva porque su prestigio está en juego también, ¿no? Y es el que convence a Alot de Winacourt que el hombre no se entera mucho de las cosas a lo largo de la historia. Bueno, Nicolás de Paris-Moisy es este es Ottavio Costa. Este era un gran mecenas de Caravaggio que poseía este cuadro, ni más ni menos, la Judith cortando la cabeza de Holofernes, entre otros. Era un fan incondicional de Caravaggio, es el que dijo, cuando mató a Tomasoni, y el Papa le pone la pena de muerte y pone un bando capitale para que cualquiera que lo pillase lo pudiera matar donde lo encontrase. Pues claro, Caravaggio tiene que huir de Roma a toda prisa. Bueno, pues Costa es el que ve el cielo abierto y dice, este no lo traemos para Malta. Y en la novela es el que convence o es el que lo hace. Y tenía estos cuadros también, ni más ni menos. Para mí el cuadro más bello de Caravaggio es este, sin duda alguna, que está en la Galería Thyssen de Madrid, la Santa Caterina, y sin desmerecer a los otros, que son una maravilla. Pero esta de Santa Caterina también era suya. Bueno, me voy a saltar, estos son los principios de Caravaggio. Mira, vamos a ir aquí. Me voy a quedar aquí porque antes de que me toque el tiempo, quiero hacer una cosa que nunca hacemos, ¿vale? Quiero hacer una cosa que nunca hacemos, también constreñidos por la prioridad. Y es que nos ponemos a hablar de nuestros libros, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero luego no lo mostramos. Entonces yo voy a leer un poco, para que quien no lo haya visto sepa más o menos qué se puede esperar en él. Entonces, hay una conversación en el palacio del Cardenal del Monte, en Roma, al principio de la novela, en el que el Cardenal del Monte está ofreciendo una cena a sus invitados y todos los invitados pues tienen unos gustos bastante sofisticados, que era realmente lo que pasaba entonces, ¿no? El Cardenal del Monte y sus invitados pues componían una reunión de gustos bastante extravagantes para la época, que podían acabar en la hoguera. Es decir, muchos de ellos pues eran cripto-homosexuales, como se podría decir de la época, porque si lo eras abiertamente te podían quemar vivo, no era cuestión. Entonces, en una de las fiestas que hay, acude un personaje que a mí me gusta mucho, que es Cavalcabo de Cremona, que es un agente, de Praga, que es uno de los tipos que también se quiere llevar a Caravaggio a Praga. Naturalmente tiene que fracasar, eso no ocurrió, no voy a forzar la historia tampoco, ¿no? Eso no pudo ocurrir, pero es un tipo que fracasa en su cometido, pero también va a influir muchísimo en la vida de Caravaggio, en los huecos de la historia de Caravaggio, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cuando habla, confieso que el arte moderno no me agrada, dijo Cavalcabo, señalando aquellos cuadros con sus manos largas y acicaladas. Nada puede compararse con el arte clásico. Botticelli, todo lo más. De los modernos, el Tintoretto, haciendo un esfuerzo. Esa moda de que prime el color sobre el diseño hará que se termine pintando a brochazos. Además, esa obsesión por la realidad de los cuadros actuales resulta tan obscena. Exageráis, querido varón, dijo Del Monte. En la obscenidad puede hallarse muchas veces la quinta esencia del refinamiento.
¿Os parece refinado Caravaggio? ¿No lo es? A mí me parece un bruto con un pincel, dijo el barón. No niego su habilidad, pero esos claroscuros violentos, esa manera de emplear los escorzos hasta conseguir que la imagen escape del cuadro y avasalle al espectador. Mirad esos alardes, esos cabellos que casi se tocan, esos pliegues descuidados de los vestidos y sus hilachas. ¿No son admirables? Hábilmente ejecutados, si acaso. Insisto, ese pintor es un bravucón con un pincel. Desafía al espectador. Demuestra un cuadro irreprochable en el que exhibe algún extremo de su técnica, más algún detalle impropio que ha de tragarse Belisnolis. ¿Ah? ¿Cómo así, mi querido varón?, se extrañó el cardenal. Augusto, escuchando, le interesó la observación del señor de Cremona. Mirad ahí, ese Baco, también del Caravaggio, ¿no? Invita al espectador a tomar la copa que ofrece mientras se deslaza la vestidura. Si eso no es obsceno, no sé qué podrá serlo. Bueno, es una mitología, lo disculpó el marqués Giustiniani. Una pintura de galería privada. No se hizo para edificar al vulgo en las iglesias. No suponía varón tan intransigente. El cardenal repartía su sonrisa cómplice entre los invitados curiosos que se acercaban a la conversación. Cavalcabó aprobó la inclusión de los circunstantes y se dirigió a ellos también. Se le veía satisfecho de contar con público en sus observaciones. Dios me libre de la intransigencia, respondió Cavalcabó. Por obscenidad no me refiero a que el retrato del dios del vino se convierta en una incitación a otros placeres distintos de la libación, que lo hace. Me refiero a la pintura misma. Ese Baco se sale del cuadro, ¿lo veis? Me alarga la copa que no puedo rechazar. El vino se mueve aún en ella, como en la botella de la que se ha servido, y en esa botella o escanciador de abajo hasta me acierto a ver difusamente reflejado en el cristal. Eso es lo obsceno, la pintura que se olvida de sí misma y que se desliza a hurtadillas hacia la ostentación. Ese pintor es un bravucón que me dice, mira lo que hago mientras parece que hago otra cosa. Me representa una mitología, pero no lo hace sino como excusa para exhibir su maestría con el pincel. Aturdido aún por el brevísimo momento que ha captado y admirando la mano indudablemente experta de ese pintor, incluso cuando prescinde del diseño y se apoya odiosamente en el color, caigo en la cuenta de que ya he aprobado el conjunto. Y sí, lo confieso, lo he admirado, aceptando en consecuencia la copa y la invitación lujuriosa del mofletudo de mirar el cuadro un minuto más. Me veré bebiendo su vino y posiblemente compartiendo su triclinio en alguna posición poco decente. No me da tiempo a leer más porque tenemos que hacer sitio para quienes vienen después. Tengo una pregunta antes. Sí. Pero corta. Como Rebeca se puso tan pesada y tuvimos que comentar una de las cosas que me ha llamado la atención cuando comentamos la novela es que Caravaggio es casi un objeto preciado en el que tanto la iglesia por un lado, la nave por otro, el imperio por otro, todos quieren llevarse de su terreno porque es la muestra, la medalla que dice que yo tengo a Caravaggio, el poder de Caravaggio, y que eso era un lujo en aquella época y era un objeto muy preciado. Pero Caravaggio aprovecha las circunstancias para reírse casi de los que le cargan los cuadros, meter ciertas triquiñuelas, meter ciertos... Pues como Banksy. La pregunta era corta, ¿no? Sí. como Banksy, ahora mismo, como cualquier artista que despunta, y entonces cuando despunta, cuando atrae el interés de todo el mundo, por iconoclasta que sea, por rupturista y por macarra que pueda parecer, pues todo el mundo se lo disputa porque el que se lo lleva, el que lo exhibe, el que lo tiene, gana dentro de ese círculo en el que importan esas pequeñas cosas. Es que lo de menos es la obra de arte en sí. Lo que importa ahí es el prestigio de quien tiene al artista, que es uno de los temas de La isla de Caravaggio. La isla de Caravaggio es una obra que no va solamente sobre Caravaggio, va también sobre el poder y la pintura. ¿Y por qué quieres a un macarra que te la lía, que sabes que te la va a liar y que sabes que te va a traer problemas por todas partes? Pues porque
es lo que hay en ese momento y es lo que a la gente le gusta y es lo que van a admirar otros poderosos cuando se refieran a ti. Y eso, ese despuntar en las aficiones, pues como un millonario que tenga una colección de yates, ¿no? O como un millonario que ostente su poder de cualquier otra manera, era así perfectamente visible en el siglo XVI y en el XVII. Me sabe mal que se haya hecho tan corto, porque la verdad yo me hubiera quedado 1 hora y media más aquí hablando con Darío de la isla de Caravaggio. Tienes de hasta su 5 proceso por de ahí escritura, grabadas. Pero desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por acudir.